Capítulo 4. El salón principal del pabellón real se encontraba aquella noche repleto de invitados. Terminada la opípara cena, muchos de ellos tomaron asiento alrededor de pequeñas mesas y se dispusieron a jugar, algunos al vagamón, otros a los naipes o a los diversos juegos de mesa que se habían dispuesto. Cuando Lady Royston recorrió aquel salón, decorado al estilo chino y que le había costado al príncipe tanto dinero, advirtió que conocía a todos los presentes. Siempre había encontrado particularmente divertidos a dos de los invitados. Uno era el aristocrático Beau Brummel, famoso por su elegancia en el vestir y por su ingenio, que había dado que hablar desde sus días de estudiante en Eton. El príncipe lo había nombrado coronel de su regimiento cuando solo tenía 15 años y después de un tiempo se habían convertido ambos en grandes amigos. Como lo admiraba sinceramente, el príncipe aceptaba sus consejos sobre la moda, lo que era un gran honor. Lisa se alegró de verlo entre la concurrencia. Con él la fiesta sería muy entretenida. Brummel y el príncipe competirían en ingenio y todos, incluyendo el conde Seringham, concentrarían su atención en ellos. El otro caballero por quien la joven sentía especial simpatía era Lord Thurlow. Tenía un carácter muy diferente al de Brummel y estaba muy lejos de parecerse a él en su manera de vestir. Sus ropas eran incluso anticuadas, pues la moda no era para él tan importante como para los demás miembros de la corte. Sus cejas eran anchas y pobladas y su voz atronadora. Se decía de él que se mostraba muy gentil con las damas, pero no con los hombres a los que trataba con brusquedad sin miramientos de ninguna clase. Su presencia no resultaba grata para muchos de los que rodeaban al príncipe, pero Lisa disfrutaba de su compañía. Aquella noche, después de la cena, se encontraba charlando con él cuando el conde solicitó su atención, llevándola a un rincón apartado para que nadie pudiera escucharlos. «¿Por qué te has negado a verme esta tarde?», le preguntó. «He ido a verte pero me han dicho que no estabas en casa. No veo por qué iba a negarme a recibir a un buen amigo como tú». En realidad había salido. «¿Dónde estabas?». «He tenido un día muy ocupado», le contestó con amabilidad. Darcy se sentó frente a ella para observarla a sus anchas. Lisa evitó su mirada volviendo la cabeza. «Se te ve diferente», le dijo a él. «¿Te ha pasado algo?». «¿Diferente? ¿Por qué lo dices?». «No lo sé. Pero en cuanto te he visto entrar al salón he pensado que no eras la misma. Me he esforzado un poco más en mi arreglo personal, eso es todo». «No es eso». «Hay algo en tus ojos», dijo el conde como si hablara consigo mismo, «y en toda tu persona que no alcanzo a comprender. Te has vuelto muy observador, Darcy». «Supongo que debo sentirme halagada». Él seguía mirándola inquisitivo y Lisa comenzó a sentirse incómoda. «¿Por qué te burlaste de mí la otra noche?», le preguntó el conde. «Te dije que tenía deseos de regresar a casa en mi propio coche. Deseaba acompañarte. Me di cuenta, y por ello preferí evitar una escena desagradable». «¿No volviste por el camino principal? ¿Cómo lo sabes?». «Cuando salí mi cochero me dijo que acababas de marcharte por lo que decidí seguirte, pero no encontré tu carruaje. Tomamos por otro camino menos concurrido, pero mucho más peligroso». «Fue una tontería viajar sola sin un hombre que te protegiera». «Sin embargo no ocurrió nada». El conde no contestó, pero era evidente que intuía algo que no acertaba a explicarse. «No eres la misma», repitió. «No logro saber en qué estriba la diferencia pero existe». «¿En qué soy diferente?». «No he notado nada fuera de lo usual en mí. Pareces otra mujer». «Es como si hubieses resucitado y no te conociera. Debes ser la brisa del mar». «Nunca te ha gustado Brighton, pero debes fijarte en el camino que opera en las personas». «Observa al príncipe». «No me preocupa el príncipe, me importas tú». «Se te ve mucho más feliz que antes». «Estoy contenta, sí. He hecho feliz a una amiga muy querida y eso me complace, por supuesto». Aquello le daría al conde bastante en qué pensar, pero temió su perspicacia. «¿Amiga? ¿No será un amigo?». Lady Royston lanzó una leve carcajada. «No hay motivos para tus celos, Darcy». «Te aseguro que se trata de una mujer. Además no tienes ningún derecho a interrogarme». Creyó haber satisfecho su curiosidad. No mentía al decirle que se sentía contenta por haber brindado felicidad a una amiga. Aquella mañana, muy temprano,
Había acudido al banco para abrir un fideicomiso a nombre de las hijas de Averil y con el fin de no despertar sospechas le había dicho al gerente del banco que había ganado el dinero en las mesas de juego. El gerente no se había mostrado sorprendido cuando ella sacó aquellas bolsas repletas de dinero y de letras de cambio. Pero ella sí se quedó atónita al decirle el hombre la cifra total. 18.000 libras. Exclamó maravillada. 18.009 libras y 10 chelines para ser exactos. Le había dicho el gerente. No imaginé que hubiera ganado tanto. Milady debe considerar que podía haber perdido una cantidad igual, dijo el gerente en tono severo. En grave apuro estaría ahora, había respondido ella. Procedió a firmar los documentos por lo que se establecía que solo las niñas de Averil tenían derecho a tocar el capital una vez que llegaran a la mayoría de edad. Lady Dorrit no daba crédito a sus oídos cuando Lady Royston le contó lo que había hecho. Pero no puedo aceptar dinero, Lisa. Lady Royston colocó una mano sobre el brazo de su amiga. Escucha, Averil, es muy importante que entiendas esto. El dinero proviene de la bolsa de tu cuñado, pero te pertenece. Restituye lo que te ha quitado durante todos estos años y que necesitabas para vivir. Así que no hagas preguntas. ¿Cómo lo has convencido? ¿Y cómo has logrado que te devuelva el collar? No puedo contestar a tu pregunta. Tal vez lo haga algún día. Pero no ahora. Tendrás que confiar en mí. Sabes que lo hago. Pero, nada de peros, la interrumpió. Todo lo que harás por el momento será aceptar lo que te ofrezco y no decírselo a nadie. Averil la miró sorprendida. Ni a Francis, a él menos que a nadie. No debes saberlo nunca. He guardado el collar en una caja de seguridad y temo que no podrás volver a usarlo. Eso es lo que menos importa. No lo sacaré de donde esté hasta que las niñas hagan su debut en sociedad y entonces lo usaré para cubrir los gastos que eso implique. Ahora podrán vivir holgadamente con los intereses del capital y no tendrás que seguirte deshaciendo de la servidumbre. Lady Dorrit se había echado a llorar. ¿Cómo podré pagarte todo lo que haces por nosotras? No sabes lo que significa poder vivir sin la angustia constante de carecer hasta de lo más necesario para subsistir, dijo entre sollozos. Incluso pensé que tendríamos que dejar esta casa. Todo está arreglado. Ahora viviréis del mismo modo y con las mismas comodidades que disfrutabais cuando Edward vivía. Pero ¿qué pasará con Francis? Olvídalo. No creo que mencione lo del collar y si lo hace pretende ignorar todo el asunto y no contestes a ninguna pregunta. Aún no comprendo cómo lo has conseguido, le había dicho Averil enjugándose las lágrimas. Eso no debe inquietarte. Me sentiré decepcionada si no confías en mí. No, no debes pensar eso. Protestó Lady Dorrit. Claro que confío en ti. Te estoy profundamente agradecida. No había creído en los milagros hasta hoy. De pronto, de la noche a la mañana, mi vida ha cambiado y ya no tendré que preocuparme por el futuro. Al decir esto le dio un beso en la mejilla a Lisa y la abrazó. Nunca olvidaré lo bondadosa que has sido conmigo. Te tendré presente en mis oraciones, murmuró. Solo espero que sepas guardar silencio. Haré siempre lo que me pidas. La felicidad de Averil era tan grande que Lisa se había sentido llena de alegría mientras se dirigía a su casa. No había duda de que la felicidad era contagiosa. Al llegar, Fulton le había informado de la visita del conde. Era una suerte que no se hubiese encontrado con él, evitándose discusiones inútiles, aunque sabía que tarde o temprano tendría que responder a sus reproches. Y ahora le preocupaba que él se mostrara suspicaz ante la evidente dicha que la embargaba. Estás bellísima esta noche, le dijo después de mirarla por largo rato, y ya no se te ve tan aburrida como en Londres. Esa fue la razón que viniera a Brighton. Estaba enferma de aburrimiento. Pero no tienes excusa por no haberme avisado que pensabas dejar Londres. Lady Royston bostezó intencionadamente, pues ya habían discutido aquello hasta el cansancio. Hay algo que me molesta sobremanera, dijo, y es hervir el guisado 2 veces en el mismo caldo. El conde se rió muy a su pesar, pues Lisa había aprendido aquella frase en Covent Garden y sonaba graciosa en sus labios. Tengo planes para nuevas aventuras a nuestro regreso a Londres. Las aventuras han dejado de interesarme, dijo Lisa en tono mesurado. Tengo la intención de llevar en adelante una vida más tranquila y respetable. ¿Al lado de tu esposo?, le preguntó él con sarcasmo. Rió al ver la expresión de su rostro y agregó: sé franca y admite que me necesitas,
que no puedes vivir sin mi compañía. Lisa conocía bien aquel tono de voz, advirtió el fuego de los ojos del conde y la bestia sin control que se agazapaba detrás. Por eso, cuando vio que el príncipe se dirigía hacia ellos, suspiró con alivio. Mientras se levantaban, Darcy le dijo al oído: «Mañana te llevaré a cenar a un lugar donde nadie nos moleste». Antes que pudiera contestar, el príncipe ya se encontraba a su lado. Lisa hizo una reverencia y Su Alteza le dijo: «Necesito tu ayuda, querida. Quisiera que seleccionaras algunas piezas de música. Conozco tu buen gusto y sé que escogerás las mejores». Su Alteza me halaga. Del brazo del príncipe se dirigió hacia donde tocaba la orquesta. La señora Fitzherbert se aproximó y juntas seleccionaron las partituras. Los comentarios del príncipe sobre las piezas que escogían las hacía reír, pero al final prevaleció la opinión de Su Alteza. «Hoy se te ve muy hermosa, Lisa», le dijo la señora Fitzherbert mientras regresaban al salón principal. «Lo mismo digo de ti, María», le contestó, aunque no era totalmente cierto, resultaba atractiva pese a su edad. Quizá la convivencia con el príncipe y el haberlo hecho tan feliz le conferían un encanto especial. La gente que rodeaba al príncipe reconocía que la influencia de la señora Fitzherbert sobre él había sido decisiva. Ya no bebía en exceso y se le veía más dueño de sí. A pesar de que su esposa y las deudas contraídas constituían problemas aún latentes, parecía más feliz que nunca, deleitando a todos con su ingenio y su buen humor. Conservaba su encanto a pesar de que aumentaba de peso, y aunque había adquirido un baño de vapor no parecía servirle de mucho. Estaba muy contento en Brighton y no se separó aquella noche de Lady Royston. Se divirtieron a costa de mucha gente y disfrutaron con sus mutuos comentarios. El conde permanecía sentado ante una mesa de juego y Lisa decidió aprovechar la oportunidad para marcharse sin que él la viera. En voz baja le dijo al príncipe: «¿Me permite retirarme, Su Alteza? No me he sentido bien hoy y prefiero retirarme temprano. Me pregunto si me ayudaría a marcharme sin que el conde de Seringham lo notara». Hubo un brillo de regocijo en los ojos del príncipe, quien respondió: «Si te ayudo a jugarle una mala pasada al conde, ¿no se enojará conmigo? Sé que usted comprenderá mejor que nadie que deseo irme sola», replicó Lisa. A Su Alteza le encantó aquella intriga, no solo porque admiraba a Lady Royston, sino porque le complacía merecer la confianza de sus amigos y serles de utilidad. El rechazo de que era objeto por parte de su padre y la antipatía del pueblo, hacían que se sintiera halagado cuando alguien solicitaba su ayuda. «Déjalo todo en mis manos, querida, yo me hago cargo», le dijo como si tramaran una conspiración. Ordenó que alistaran su carruaje y antes de que el conde se diera cuenta Lisa se había marchado. Ya en su casa, solo pensaba en la cita que la esperaba al día siguiente. El conde estaría ocupado, pues el príncipe y la señora Fitzherbert deseaban que los acompañara al hipódromo, lo cual lo mantendría entretenido hasta bien entrada la tarde. Su Alteza había dejado de asistir a las carreras de Newmarket desde que su caballo Escape perdió, pero disfrutaba de las de Brighton. Obril, otro de sus caballos, había obtenido el primer puesto el año anterior. Había sido aquella una carrera emocionante. Obril, que iba a la zaga de los otros caballos, los había dejado atrás cuando casi llegaban a la meta. Durante la fiesta la señora Fitzherbert le había pedido a ella que los acompañara al hipódromo, pero la joven había logrado disculparse y dedicó toda la mañana del día siguiente a descansar y a arreglarse para la esperada entrevista. Envió un mensaje al conde con un lacayo explicándole que a la noche no podría cenar con él debido a un compromiso anterior. Sabía que se pondría furioso pero no le importaba. Deseaba lucir un estilo de peinado nuevo, por lo que citó al peluquero para mediodía. Se lavó el cabello muy temprano y se dispuso a escoger el traje apropiado para la ocasión. Por primera vez en muchos años no acertaba a decidir qué ponerse a pesar de lo variado de su guardarropa. Se dijo que debía usar alguno que hiciera juego con las esmeraldas que el salteador había prometido devolverle. Después de cambiar de parecer una docena de veces, se decidió por un vestido de gasa blanca, bordado con hilos de plata y adornado con cintas verdes que le ceñían el busto y que se anudaban a su espalda. «A ese vestido le quedarán muy bien las esmeraldas», sugirió Hannah.
Lo sé. Las recogeré esta noche. Recuerda que las deposité en la caja de seguridad de Lord Marshall antes de salir de su casa la noche del baile. Fue prudente por su parte hacerlo milady, aunque usted no suele tomar tantas precauciones. ¿Es que soy tan irresponsable? Milady es a veces un poco intrépida, dijo Hannah con la confianza con que siempre se dirigía a ella. Sé cuidarme bien, no te preocupes por mí. Eso espero, milady. Lisa se miró al espejo que reflejó la imagen no solo de una mujer exquisita y elegante, sino diferente como había dicho el conde. Tal vez era la expresión de sus ojos que parecían más grandes que nunca, o la sonrisa espontánea que asomaba a sus labios. Pero lo cierto era que se sentía como si hubiera vuelto a nacer. Que lejos estaban ya la languidez y el aburrimiento de sus últimos meses en Londres. En su lugar sentía un irrefrenable deseo de vivir. Bajó la escalinata y le pidió a Fulton que diera orden de que el carruaje fuera llevado a la puerta de los establos. A los establos, milady. Así es, Fulton. Has oído bien. No le explicaría al mayordomo sus motivos para no querer ser vista en la calle principal. Caminando delante de él avanzó por los estrechos corredores que conducían a la parte trasera de la casa. Jake la esperaba en el carruaje cuyo tiro lo formaban los dos mejores caballos de la cuadra. Al verla pasar, los mozos de los establos la saludaron cortésmente. Subió al carruaje y el mayordomo le cubrió las piernas con una manta. Buenas noches, Fulton. Buenas noches, milady. El mayordomo estaba escandalizado por el comportamiento de su señora, pero ella le sonrió y le ordenó a Jake que partiera. Sabía que el hecho de que Hancock no condujera el carruaje como acostumbraba suscitaría comentarios entre la servidumbre. Después de un buen rato le preguntó a Jake: ¿qué pretexto has dado para conducir tú el carruaje esta noche? Ha sido fácil. Le he dicho a Hancock que íbamos lejos y que milady no quería que se desvelara de nuevo. ¿Y te ha creído? Piensa que milady es muy considerada y le gusta más cómo lo tratan aquí que en Londres. Lisa rió. En adelante tendré en cuenta que ya es un anciano. Sí, milady. Habían avanzado un largo trecho cuando Lisa preguntó: ¿desde cuándo conoces al salteador de caminos? Desde que era niño, milady. Entonces, ¿lo consideras tu amo? Trabajo para milady, pero cuando él solicita algo de mí me paga también. Lady Royston no vio satisfecha su curiosidad y después de un momento le dijo: es peligroso lo que hace tu amigo. Si llegan a atraparlo, lo ahorcarán junto con Denzil. Lo sé, milady. ¿Y no te preocupa? No, milady. ¿Por qué? Porque quiero decir, el salteador es muy listo y nunca corre riesgos inútiles. ¿Y no te has puesto a pensar que está fuera de la ley? Hace mucho bien con el dinero que consigue. ¿Cómo? Ayuda al orfanato, a los ancianos desamparados y a todo el que lo necesita. Lady Royston suspiró. Las palabras del sirviente reflejaban la admiración que sentía hacia el bandolero que no era, como acertadamente había supuesto, un vulgar salteador de caminos. Hicieron el resto del trayecto en silencio, pues ya faltaba poco para llegar. Jake no seguía por el camino de siempre y daba un pequeño rodeo para llegar al sitio convenido. Cuando se detuvo ella reconoció el lugar. Era el mismo donde había conocido al bandolero 2 noches atrás. Al bajar del coche sintió la suave humedad del musgo bajo los pies. Se respiraba la misma paz y el mismo olor a pinos que la vez anterior. Le latía con fuerza el corazón, lo que no le ocurría desde que asistiera a su primer baile. Avanzó unos pasos y lo vio esperándola. Él también había puesto mucho esmero en su arreglo personal y se le veía no solo más elegante, sino mucho más atractivo que cualquier miembro de la corte. Se acercó y le tomó la mano para besarla y cuando ella le hizo una reverencia dijo: Sir Just Trevena se siente honrado con su presencia esta noche. Lady Royston le agradece a Sir Just su amable invitación a cenar y la acepta gustosa. Se miraron un momento mientras él le sujetaba aún la mano. Sir Just Trevena, dijo Lisa suavemente. Desde luego usted es de Cornwall. Ahora comprendo de dónde viene el acento de Jake, que sin duda es también de allí. Y Denzil es un nombre típico de esa región. Hablaban cosas muy diferentes a lo que expresaban con los ojos, pues sus miradas eran más elocuentes que las palabras. Por un momento temí que no acudiera a la cita. Nada hubiese podido detenerme, contestó Lisa temiendo mostrarse demasiado entusiasmada.
La noche es cálida, no creo que necesite la capa. Ella se la quitó de los hombros y su vestido quedó al descubierto. Sir Jastan miró su elegante figura. Perfecto, comentó en tono suave, como si ella esperase aprobación por su atuendo, y sacando el collar de esmeraldas de uno de sus bolsillos se lo puso alrededor del cuello. Las esmeraldas sobran, usted no necesita de ningún adorno para realzar su belleza, reiteró él sus palabras de la primera vez. Esta noche aceptaré cualquier cumplido, comentó Lisa complacida. Él le puso entonces los pendientes en las orejas. La joven tembló al sentir que sus dedos le rozaban suavemente la piel, esperando que no se percatara de su nerviosismo. Le colocó también los brazaletes en la muñeca, pero se mostró preocupado al observar que no llevaba ninguna joya en las manos. He olvidado el anillo, le dijo. ¿Podrá perdonarme? Lo recogeré en otra ocasión. Esperaba que me dijera eso, pero no piense que lo he olvidado con esa intención. Le creo. ¿Tiene hambre? Mucha. Vivir cerca del mar me abre el apetito. Pero su apetito no había aumentado por la proximidad del mar, sino porque no había podido probar bocado en todo el día, demasiado nerviosa esperando aquella entrevista para poder comer. A pocos pasos de donde se encontraban había sido extendido un mantel blanco donde los esperaba una apetitosa langosta y una ensalada preparada al estilo francés. Diversos platos adornaban las orillas del mantel a la manera de una merienda infantil. Sonriendo, Lady Royston se sentó sobre la hierba. Sir Just le sirvió vino en una copa y al acercarla a sus labios Lisa observó que se trataba de champaña. Cena de etiqueta, dijo sonriendo. Estamos celebrando algo. ¿Qué en particular? Su presencia, ¿no es algo digno de ser celebrado? Me prometió un menú excepcional, pero esto supera cuanto esperaba. La langosta es muy fresca, fue pescada esta mañana. ¿Quién la ha preparado? Todo lo que hay aquí, incluyendo el pan francés y el paté, ha sido preparado por amigos míos y le aseguro que no encontrará en toda Inglaterra un paté mejor. Sospecho que sus amigos son franceses. Lisa se preguntó si no estaría relacionado con contrabandistas, lo que le convertiría en enemigo de su país. La guerra con Francia continuaba y los ejércitos de Napoleón se mantenían activos gracias al oro que recibían a través del canal. Se la podía acusar de traición si solapaba las actividades de un hombre que no solo era un salteador de caminos, sino que estaba mezclado en actividades en contra de Inglaterra. Él pareció adivinar sus pensamientos, pues le dijo: mis amigos solo son emigrantes, se refugiaron aquí durante la Revolución Francesa. Lisa se ruborizó porque él había notado su desconfianza. Recordaba ahora que cientos de franceses habían llegado a Inglaterra en los últimos años. Estoy muy avergonzada. Lo siento. Lo que ha pensado es comprensible. Pero en realidad mis amigos atienden la hostería de la que hablamos la otra noche. En la que se hospeda usted, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué me confía sus secretos? ¿Es que no debo hacerlo? Sus miradas se encontraron y los ojos de ella le dieron la respuesta. Just tomó un plato y le sirvió langosta con un poco de mayonesa. Lisa se dijo que era superior a la que su cocinero preparaba. Comieron en silencio disfrutando de los excelentes fiambres. A Lisa le agradó sobremanera el pan untado de mantequilla fresca y paté. Jamás he comido nada tan delicioso. ¿Se lo dirá a la persona que lo ha preparado y le dará las gracias? Se sentirá muy complacida. Permanecían sentados sobre la hierba y ella pensó, como la primera vez que lo viera, que Sir Just Trevena poseía un atractivo que raras veces había encontrado en un hombre. No existía en la corte ninguno tan varonil y apuesto como él. ¿Un poco más de vino?, preguntó. Lisa negó con la cabeza y él la miró sosteniendo su propia copa. Así es como la vi por primera vez, con una copa de champaña en la mano. ¿Me vio? ¿Cuándo? Hace 2 años y medio. ¿En Londres? Sí. La verdad es que no lo recuerdo. ¿No fuimos presentados? El lugar no era apropiado para ello. ¿A qué lugar se refiere? Temía oír la respuesta. Al Tonking. Sin responder, Lisa colocó su copa sobre el mantel sin dejar de mirar al hombre. Recordó el día que en compañía del conde había acudido a aquel lugar. Era una especie de café situado en el centro de Covent Garden. Se reunían allí a medianoche los más diversos personajes, rufianes y vagos,
que se mezclaban con los condes y duques, formando una abigarrada concurrencia. Como de costumbre, ir allí había sido idea de Darcy, que deseaba mostrarle el lugar en compañía de un amigo suyo, Richard Brinsley Sheridan. Los tres habían disfrutado de ostras y champaña y habían pasado un buen rato riéndose a costa de la gente. Tom King, el dueño del establecimiento, era un hombre alegre y dicharachero, incitaba a los parroquianos a beber y ponía en la puerta de la calle al que se negaba. Lisa había disfrutado mucho entonces de aquel ambiente, pero ahora se sentía avergonzada. Sir Jastrevena la había visto allí, rodeada de rufianes y tal vez había pensado que era una de aquellas mujerzuelas que andaban en busca de dinero y diversión. ¿Y tuvo una mala impresión de mí?, preguntó temerosa ansiando conocer la respuesta. Sí. Lisa esperó alguna explicación o al menos un comentario. ¿Por qué razón?, inquirió. Porque era como ver a una violeta sembrada en medio de un muladar. Pero usted también estaba allí. Es cierto, pero yo soy hombre. ¿Ese día, estaba solo? No. Lisa desvió la mirada y la detuvo en los árboles. Tras una pausa él agregó. Los rumores acerca de usted eran muchos y, aprovechando su visita a Londres, quise ver si eran o no exagerados. Cuando la vi supe que, ¿qué fue lo que supo?, inquirió ella mirándole de nuevo. Que era usted más hermosa de lo que me habían dicho. No esperaba tal respuesta, pues le había preguntado acerca de su comportamiento. Debió impresionarse mucho, dijo Lisa, y más aún por el resto de mis locuras. En efecto, admitió Just. ¿Y después, volvió a verme? No aquel año, porque salí de Londres. ¿Por qué razón? ¿Siente curiosidad? Por supuesto que sí. Ya sabe lo curiosa que soy. Pero no comprendo por qué arriesga su vida de esta manera. Podría decir lo mismo de usted. Mi vida no peligra con mis aventuras. La arriesgó la otra noche. Si nos atrapan, como Sir Francis desea, la horca será un final muy denigrante para una dama de su posición. Morir junto a él no sería tan penoso y triste, pensó Lisa. Además ella no podía criticar a nadie ya que por sí misma se había convertido en blanco de tantas críticas. Deseaba vivir una aventura, dijo disculpándose. Ya me lo dijo antes. Yo pienso de igual forma. Pero hay muchas otras cosas a las que usted podría dedicarse. Sería difícil que pudiera pagarlas. ¿Es pobre? No diría eso, pero no tan rico como para llevar la vida extravagante y lujosa que se espera de un caballero. ¿Disfrutaría con esa clase de vida? No lo creo. Los placeres que ello implica no son de mi agrado. Me disgusta beber en exceso y encuentro que este tipo de vida es muy aburrido, como usted ya ha descubierto, milady. ¿Cómo sabe tanto de mí? Porque me importa lo que hace, saber de usted. ¿Solo porque me vio en cierta ocasión? Exacto. Ella no ocultó la expresión de asombro que asomó a sus ojos. Entonces, cuando supo que buscaba un lacayo, me envió a Jake. Así fue. ¿Y si no lo hubiera contratado? Su sonrisa franca denotó a las claras que sabía que lo emplearía. Parecía conocer sus reacciones de antemano. No tiene derecho a espiarme. No le hago ningún daño. ¿Cómo puede asegurarlo? Después de todo me asaltó. Era el camino más sencillo para conocerla. Y para hablar con usted. Se produjo una pequeña pausa y Lisa enrojeció al recordar la forma en que la había besado. Un recurso poco digno, me parece, protestó. ¿Está disgustada? Tengo derecho a estarlo. He esperado 2 largos años para hacerlo. Lisa se sentía cada vez más sorprendida. ¿Quiere decir que ha estado cerca de mí solo para conocer todos mis movimientos? Su razonamiento es acertado. Entonces, sabía de mi viaje a Brighton. Como supe cuando vino hace 2 años, y también el pasado. No puedo creerlo. ¿Por qué ese interés en persuadirme? ¿Por qué le importa tanto saber de mí y de mis actividades? La mirada de Just era tan elocuente que no necesitó que le respondiera. Es increíble, insistió Lisa con cierta ingenuidad. Y en ese caso, ¿qué esperaba conseguir? Esperaba que llegara el momento en que se cansara de la vida que llevaba y de las personas que la rodeaban. ¿Y se puede saber por qué cree que ya estoy hastiada de mi vida actual? ¿Acaso sus espías viven bajo mi techo? No necesito espías. Claro, con excepción de Jake, que la trajo a mí como le pedí. La vi algunas veces más.
Su voz era pausada y grave al añadir. La observé triste y desilusionada. Su expresión no era ya la misma de antes. Hizo una pausa antes de inquirir. No eres feliz, ¿verdad, Lisa? A ella no le importó que la tuteara pues le pareció natural. No, contestó tras breve reflexión. Supongo que no lo soy. Es por eso por lo que has hecho tantas locuras. No tengo intenciones de volver a llevar esa vida. Es una etapa ya pasada. Los ojos masculinos exigían una explicación más amplia. Lo decidí antes de salir de Londres, añadió Lisa. ¿Qué sucedió? Ocurrió cuando el conde me llevó a presenciar una sesión de la corte, en la prisión de Bridewell. Al recordar la escena acudió a su memoria la imagen de la sala de juicios. En el sitio principal, el juez, con un mazo en la mano mantenía el orden. Acababan de entrar cuando escucharon la acusación que se lanzaba contra una joven prostituta. Le había robado al caballero al que vendió su cuerpo y aparentemente no tenía a nadie que la defendiera. Una voz fuerte y severa retumbó por toda la sala. Levante la mano todo aquel que crea que esta mujer es culpable. Lisa había visto cómo todas las manos se levantaban para condenar a la acusada. Las puertas de acceso a la corte se abrieron a fin de que todos los que esperaban afuera pudieran escuchar el veredicto. Jamás imaginó que se pudiera infligir un castigo tan severo a ninguna mujer. La desnudaron hasta la cintura y comenzaron a azotarla. La sangre corrió por su espalda, pero la joven no movió un solo músculo de su cuerpo. Cuando casi perdía el conocimiento, el juez dejó caer el mazo y el verdugo dio por terminada su labor. Lisa se había levantado entonces de su asiento para salir de allí como un autómata seguida por Darcy. No había acertado aún a reponerse de la impresión cuando se vio haciendo un recorrido con el conde por los largos corredores de la cárcel donde se alineaban las celdas. Observó a varias mujeres trabajar duramente y, a una señal del conde, un carcelero les abrió la puerta de una celda. Alterada aún, Lisa no prestó mucha atención a lo que el carcelero les enseñaba hasta que vio que un hombre armado de un látigo azotaba a un grupo de mujeres mientras trabajaban. Algunas lloraban y gritaban y otras ni siquiera se movían. Era tal su dolor que ya ni siquiera tenían fuerzas para protestar. Al fin llegaron junto a la reclusa cuyo trabajo deseaban inspeccionar y el hombre la azotó con saña, alegando que se atrasaban en el mismo. Era una pobre anciana de rostro demacrado y expresión patética. La atacó un exceso de tos y pareció que iba a desplomarse. Lisa, sin atreverse a creer lo que veía, buscó con la vista al conde y lo que vio en sus ojos la paralizó de horror. Comprendió entonces su deseo de asistir al juicio y conocer la cárcel. Sintiendo una furia incontrolable por lo que había presenciado y por la brutalidad que adivinaba en la mirada del conde, le arrebató el látigo al carcelero y le azotó varias veces el rostro hasta que lo escuchó gritar y se le enrojecieron las mejillas. El conde se apresuró a sacarla de la celda y las mujeres la vitorearon cuando salía. En el trayecto de regreso a su casa no había pronunciado una sola palabra. El conde reía recordando su arrebato, pero al mismo tiempo le dijo que no era prudente dejarse llevar por sus impulsos de aquella forma. Me sentía avergonzada, dijo ahora recordando el episodio. Me humillaba pensar que tal vez sin proponérmelo yo había propiciado cosas semejantes en el pasado. Había tal sentimiento de culpabilidad en sus palabras que Just se acercó y le tomó la mano. Estoy seguro de que esas aventuras han caído en el olvido, ya que has descubierto que hay cosas más interesantes y nobles, le dijo con dulzura. ¿De veras lo cree? Lo miró y sus ojos le decían lo que tanto había deseado ver en ellos. Just le soltó la mano y le dijo en un tono diferente. Pienso que hubo una razón para que llevaras este tipo de vida. ¿Se refiere a mi marido? La carga era demasiado pesada para ti sola. Me halagaba tener tantos pretendientes y disfrutaba siendo el centro de atención de la sociedad londinense. Entiendo. Le sonrió al ver que su rostro adquiría una expresión aniñada, pero al poco tiempo todo resultó tan monótono que quise experimentar cosas nuevas. Sentí lo mismo cuando dejé el ejército, comentó él. ¿Has sido militar? Mi primera misión fue en la India. Cuando comenzó la guerra con Francia, me quedé en el regimiento hasta que murió mi padre. Después fui a Londres, donde te conocí. ¿Dónde está su hogar? En Cornwall. ¿Le gusta vivir allí? Sí, pero está muy lejos de aquí, contestó.
y Lisa comprendió que el motivo de su permanencia cerca de Brighton era ella. ¿Por qué no buscó a alguien que nos presentara? Seguro que conoce a mucha gente que lo hubiera hecho. Ese no era el obstáculo. Ya te he explicado que no soy tan rico como para llevar un modo de vida como el tuyo, así que era inútil conocerte. Entonces se dedicó a asaltar a los viajeros. Eso me dio la oportunidad de recorrer el país sin grandes dificultades. He debido suponer que le sería muy difícil hacerlo no teniendo dinero, dijo ella, sonriendo débilmente. No mucho. El año pasado estuve en Bath, un lugar muy interesante, ¿lo recuerdas? Lo miró con incredulidad. ¿A qué otros lugares me has seguido? A Newmarket, a Scottish Chatsworth, donde te vi con un duque, y a Woburn, donde ibas acompañada de otro. Sin duda frecuentas sitios agradables. Lo dijo con sarcasmo y ella prefirió no escucharlo, más temerosa de que se refiriera a sus demás aventuras. Cuénteme más acerca de su casa de Cornwall. Bien, no es muy grande, pero sí muy antigua. Formaba parte de un monasterio. Se encuentra situada cerca del mar y en la primavera se pueden admirar los jardines más hermosos del mundo. Me gustaría conocerla. Sus ojos se encontraron y Lisa preguntó entonces. ¿Aceptaría que fuera? Tal vez algún día podrás visitarla. No pudo sostener su mirada. La envolvía un hechizo inexplicable, algo que no había experimentado jamás. Guardó silencio por un momento y agregó luego. No puedes seguir corriendo esa clase de aventuras. ¿Por qué no? Es muy peligroso y pueden capturarlo. ¿Te importaría que me apresaran? Sabe bien que sí. Se ha interesado tanto por mí, que no puedo hacer sino otro tanto por usted. Deje esta vida tan llena de peligros, se lo suplico. Yo he dejado atrás la mía. ¿Estás segura? Me lo prometí a mí misma cuando salí de Londres. Pero ahora puedo jurarlo. Créame, no habrá más escapadas ni aventuras vergonzosas. Se dieron la mano. Te creo. ¿Hará lo que le pido? Me dolería perder la libertad de que disfruto viviendo así, pero lo pensaré. Yo también ansío sentirme libre, agregó ella, pero carezco de la protección y de la paz del bosque. Lo dijo con un poco de resentimiento, como si aquellas cosas le hubiesen faltado siempre. Pueden ser tuyos. Lisa se levantó y dio unos pasos. El sol se ocultaba detrás de los árboles y los rayos dorados le recordaron a la joven otro atardecer. Hacía solo 2 días. Oyó pisadas a su espalda y se estremeció al pensar que él la pudiera tomar entre sus brazos, como en su primer encuentro. Pero Just no la tocó, se apoyó en un árbol y miró el horizonte. No te será fácil cambiar de manera de vivir, le dijo. No iba a serlo en efecto. El primer obstáculo era el conde y sus amistades en Londres encontrarían difícil comprender sus puntos de vista. Despreocupada se encogió de hombros. Ahora nada de eso era importante. La rodeaba la quietud del bosque y no deseaba pensar en nada más. ¿El conde desea casarse contigo? No le sorprendió la pregunta. Sabía que él también pensaba en Darcy Sheringham. Sí. ¿Quiere hacerlo cuándo? Cuando muera mi marido. ¿Lo aceptarás? Jamás. Aunque fuera el último hombre sobre la tierra. Recordó la mirada del conde en la cárcel de Bridewell. Se odiaba a sí misma por haber prolongado tanto aquella amistad. Todo lo que oía decir, todo lo que Averil intuía, era cierto. ¿Cómo había podido soportarlo tanto tiempo? La soledad es dura de sobrellevar, dijo Just. Su voz era suave, llena de ternura. Nadie era capaz de comprender su situación tan bien como él, pensó Lisa. Me las arreglaré. Me gustaría poder ayudarte. Podría, si lo deseara. Él negó con la cabeza. No deseo ingresar en el círculo del príncipe. Además, sabes que no sería bien recibido. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos? ¿Nosotros? Sí, nosotros. Contestó ella con firmeza. Se ha inmiscuido en mi vida y ahora no puede echarse atrás. ¿Y crees que no lo deseo? Querida, eres tan hermosa y vulnerable que temo por ti. De alguna manera saldré adelante, afirmó Lisa con decisión. ¿Y si no lo consigues? Debe entonces decirme dónde podré encontrarlo. No puedo recorrer el condado de Cornwall preguntando por Sir Just Trevena. Alguien te conducirá hasta mí. Pero si decido regresar a mi casa, te haré saber mi dirección. Tiene que hacerlo, dijo ella con apasionamiento. No podré dormir por las noches pensando que está en peligro. ¿Pensando qué?
puede ser apresado. ¿Te importaría mucho? Aquella voz profunda exigía una respuesta. Just escudriñó el rostro de Lisa temiendo que no le dijera la verdad. Sin responderle ella lo miró fijamente. Y después, como un barco que llega al fin a puerto se dirigió a él con lentitud. Solo entonces él la estrechó entre sus brazos. Lisa levantó el rostro y Just la miró por un largo momento antes de inclinar la cabeza para besarla en los labios.